mis amados hermanos. Que Dios me los vuelva a bendecir. Aleluya. Qué bendición estar hoy en la casa del Señor. Primer día de culto de septiembre. Comenzamos hoy nuestra jornada, aleluya, de nosotros fortalecer nuestra vida con la palabra del Señor, aleluya. Qué bueno, aleluya. Estamos un poquito como iglesia entristecidos porque hoy partió al mediodía, como la mayoría sabe, hacia la presencia del Señor, aleluya. El padre de nuestro hermano Aneuri, antes de venir, estuvimos allá, el pastor y algunos hermanos. Al concluir el culto vamos a volver allá. Vamos a dar un breve servicio a los familiares que están allá, al Señor, pero para fortalecer a los familiares de mi hermano Aneuri. O sea que todos están invitados a ir con nosotros al concluir el servicio en esta noche. Aleluya. Y esperamos que el Señor pues le dé fuerza y consuelo a toda la familia Rodríguez, aleluya, para que ellos sepan que ahora el hermano Dionisio, cariñosamente Genito, está en un lugar de descanso en la presencia de nuestro Dios. De ello estamos seguros porque él aceptó a Cristo en su corazón y estaba convencido de que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Aleluya. Por aquí tenemos a Dayanara. Aleluya. ¿Dónde está Dayanara? Aleluya. Dios te bendiga, Dayanara Martínez. Eres muy bienvenida al estar aquí con nosotros. Qué bueno que estás acá. Aleluya. Estás en casa. Ella es amiga de Robert y de Katy y de Emily. Qué bueno que estás acá con nosotros. Está por acá Bernarda Aracena. Bernarda, ponte de pie. Un aplauso a Cristo por Bernarda. Aleluya. Bernarda es, aleluya, una miembro de la célula de los martes de la casa de mi hermana Jenny. Aleluya. Qué bueno que estás con nosotros. Aleluya. El Señor es fiel. Está también Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? Aleluya. Allí está Ezequiel, el hermanito de Chari. Se está adoctrinando también para ir a las aguas. Aleluya. En breve tiempo. Francesca también se está adoctrinando. Aleluya. Griselda está por ahí atrás. Aleluya. Dios te bendiga. Aleluya. ¿Quién más tengo por aquí? Aleluya. Todos son de la casa, pero al lado de Francesca veo una joven. Francesca, recuérdame tu nombre. Grisbel. Dios te bendiga. ¿Ah? Grismeli, sí. Grismeli, sí. Yo sé quién es Grismeli. Aleluya. Dios te bendiga. Qué bueno que estás acá. Aleluya. Y todos los demás. Nefi, que es de aquí. Aleluya. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Aleluya. Estamos contentos de que el Señor pues haya puesto en ustedes el anhelo de venir a escuchar esta noche la enseñanza que tenemos de la palabra del Señor. Al finalizar el culto, nuestros jóvenes tienen una venta allá afuera, aleluya, con propósitos especiales. Por eso al salir del culto hay un bizcochito y un juguito, así es, ¿verdad? Aleluya, un convito para que usted se vaya a casa por 100 pesitos, aleluya. Usted va a ayudar a nuestros jóvenes, aleluya. Cómpreles esto y vaya con una propuesta de cena ya y libere a la ama de casa de esa cena en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Ore, Señor, todo elemento que vaya a engordarme de esto, llévatelo, cómaselo en el nombre de Jesús y aleluya, y dale para allá, que yo sé que el Señor lo va a guardar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito. Vamos a ver nuestros anuncios de las semanas para redimir el tiempo. Aleluya. Hola familia Idel, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí compartiendo con cada uno de nosotros. Estamos aquí con el objetivo de presentarte los anuncios de esta semana. Cada actividad ha sido elaborada con el objetivo de que tú puedas formar parte. Amor, ¿qué tenemos para esta semana? Esta semana es sumamente interesante, mi amor, porque tenemos oraciones, tenemos discipulados, tenemos cultos fuera y tenemos servicios aquí en el templo. Wow, eso está muy interesante. También con el objetivo de que cada una de esas actividades sean elaboradas con el fin de fortalecer y entrenar tu vida espiritual.
Así que acompáñanos a ver lo que tenemos para esta semana. Veamos. Los lunes de 7 a 7:45 p.m. tenemos doctrina aquí en el templo para nuevos creyentes, dirigido por la pastora Rodis Polanco. Eso está muy interesante porque de 8 a 8:45 las damas se dirigen hacia los hogares a celebrar un culto al Señor. Pero eso no es todo, porque de 10 a 11 p.m. nos reunimos en oración vía Zoom, dirigida por los jóvenes y los adoradores. Sé parte y acompáñanos de este tiempo de oración. Los martes buscamos al Señor desde muy temprano. De 5 a 6 de la mañana nos reunimos en oración vía Zoom dirigida por los líderes y diáconos. De 5 a 6 de la tarde tenemos visita a los hogares dirigido por las damas. De 7:30 a 8 de la noche continuamos la oración vía WhatsApp dirigida por nuestro hermano Alejandro Almonte. De 8 a 8:30 tenemos discipulado bíblico transmitido por nuestras redes de YouTube y Facebook dirigido por el pastor Pedro Julio Fernández. Sé parte de todas estas bendiciones. Los miércoles de 7 a 8 p.m. tenemos culto en la calle dirigido por nuestros caballeros. También de 10 a 11 de la noche acompañamos a nuestras damas en oración vía Zoom. Conéctate y sé parte de esta bendición. Los jueves iniciamos nuestro día en bendición. De 5 a 6 de la mañana nos reunimos vía Zoom en oración dirigido por nuestros líderes y diáconos. De 7:20 a 8:45 de la noche tenemos servicio aquí en el templo, dirigido por nuestras sociedades de dama y caballero. Ven con tu familia y adoremos juntos al Señor. Los viernes, de 10 a 11 p.m., tenemos oración vía Zoom, dirigida por nuestros caballeros. Así es, mi amor. Como el viernes es el último día de la semana laboral, allí entonces encontramos ese descanso y refugio en el Señor. Conéctate. Y qué bueno que llegó el sábado, el día más esperado por todos. ¿Sabes por qué? Claro, porque los sábados de 7:20 a 8:45 p.m. tenemos nuestro glorioso culto juvenil. Así es, te invitamos a que formes parte de esta gran bendición. Y a ti, padre, tienes el compromiso de venir a acompañar a tus hijos. Les esperamos. El domingo es el día del Señor. Inicia una nueva semana. Y qué mejor forma de hacerlo que venir y adorar juntos a Dios. Así es, te invitamos a nuestro primer servicio de 8 a 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio de 10 a 11:30 de la mañana. Ya que has visto toda nuestra programación, te invitamos a que formes parte de cada una de ellas, ya que han sido pensadas con el objetivo de fortalecer tu vida espiritual. Te esperamos. Dios te bendiga. El exponente de la palabra del Señor, aleluya. Padre, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque te hemos adorado, Señor, y ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra y la instrucción que has preparado para nuestras vidas. Conquístanos, Señor, en esta noche para que hagamos de la palabra nuestra ancla segura, refugio, Señor, del cristiano y lugar donde escuchamos tu instrucción para nuestras vidas. Usa con poder a tus siervos, Señor, y habla a nuestros corazones por tu espíritu y úsalo a él con poder para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y con un aplauso recibimos a nuestro diácono Elvis Francisco Pérez Sánchez con la primera exposición sobre la canonización de la palabra del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Nuestro glorioso Señor Jesucristo le bendiga en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Estamos, ¿verdad?, un poco entristecidos por la partida del padre de nuestro hermano Aneuri, presidente de los caballeros. Falleció hoy. Amén. Así que nos daremos la vuelta para allá y cada hermano dése la vuelta para allá para, como dice la palabra de Dios, llorar con los que lloran. Amén. En esta noche póngase de pie y los que tienen Biblia en esta noche van a buscar en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15 al 17. Los que tienen Biblia, si usted no tiene Biblia, entonces debería comprar una. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Segunda de Timoteo, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 16. Ahí estaremos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuánto lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a levantar nuestras manos en esta noche y vamos a orar y a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, en esta noche te adoramos y bendecimos tu santo y glorioso nombre, porque tu palabra dice que tú eres bueno y que tus misericordias son nuevas cada mañana, y que tu misericordia es de generación en generación sobre los que te temen. Y por eso adoramos tu glorioso nombre, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la riqueza y la majestad en esta noche. Y presentamos delante de tu presencia tu palabra, pero además de tu palabra, cada corazón en esta noche, Señor, para que sea edificado en esta noche, sea consolado y sea fortalecido a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amén. Como amado, estamos, ¿cuántos saben que estamos en el mes de la Biblia? El mes de septiembre ha sido bautizado, si esa es la palabra correcta, como el mes de la Biblia. Amén. En este mes debería ser que todo hermano que no tenga una Biblia pueda tener una. Amén. Y por eso en todo este mes, tanto jueves como sábado, se estará enseñando acerca de la palabra bendita de Dios, que se llama la Biblia. Amén. En esta noche el tema que nos ha tocado es la canonización de la Biblia. Ese es el tema de la palabra de Dios en esta noche. Y cuando hablamos de canon, tal vez una palabra que usted no la oye mencionar todos los días, pero la palabra canon viene del griego, que quiere decir vara de medir. O sea que cuando hablamos de la canonización de la Biblia, estamos hablando de los libros que componen la Biblia, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que fueron inspirados y que son considerados con autoridad de fe, con consenso de muchos hombres de Dios, para que formaran parte de lo que hoy tenemos, el libro que se llama la Biblia. Amén. Que es el libro más vendido en el mundo entero. Si usted no sabía ese dato. Amén. La Biblia, amado, fue escrita en un periodo de unos 1500 años por unos 40 autores. Y una de las características es que en estos 40 autores del canon de la Biblia, la mayoría ni se conocieron. Vivieron en diferentes épocas, en diferentes regiones. Y no todos fueron judíos. Habían algunos gentiles, pero en un periodo tan grande
y con mentes diferentes, no hay ninguna contradicción en todos los escritos de la palabra de Dios. Dejándonos, amado, ver con todo esto que el Espíritu Santo guió a estos hombres para inspirarlos, para escribir su santa palabra. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Por eso Pablo dice, amén, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ustedes saben que a veces cuando uno le predica a alguna gente, no sé si a usted le han dicho, no, porque eso lo escribió un hombre. ¿No le han dicho eso a usted? Bueno, pues déjeme decirle, amado, que cuando le digan esto, lo escribió no cualquier hombre, lo escribieron hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo escribieron hombres que le servían a Dios con todo su corazón, que fueron inspirados, amén, para escribir lo que hoy tenemos, amado, lo que se llama la Biblia. Y amado, déjeme decirle que en este periodo, formar este canon o esta Biblia de 66 libros que está compuesta, le costó la vida a mucha gente. ¿Por qué? Porque hubo que traducirla. Ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y parte en arameo. Traducir eso al español, hermano, llevó muchos años, mucho estudio, mucha dedicación en un tiempo que no existía la imprenta. En un tiempo que todo era a mano. Eran maestros que tenían que dedicar día y noche a transcribir la palabra de Dios. Fue un esfuerzo tremendo durante tanto tiempo para poder obtener lo que hoy se llama la Biblia o el canon de la Biblia, hermano. Por eso, hermano, cuando nosotros como creyentes no le damos el valor a las sagradas escrituras, le voy a poner el ejemplo. Había un siervo, se llama Tindal o Tindale, en el año 1500 y pico. ¿Usted sabe qué le costó a él traducir la Biblia del griego al inglés? Que lo quemaran en la hoguera. Por él traducir la Biblia del griego al inglés, la Iglesia Católica lo quemó. Y murió, así como usted, amado pastor, murió quemado, hermano, por traducir la Biblia del griego al inglés. Porque todo ese tiempo hubo una persecución, hermano, incesante para que la palabra de Dios no llegara a la gente. Y para traducirla, primero tradujeron todo el Antiguo Testamento, lo que se llama la Septuaginta, que es cuando tradujeron el Nuevo Testamento de los hebreos al griego. Hermano, y eso tomó años y años y años y años. Traducir todo el Antiguo Testamento para que fuera lo más fidedigno posible. Buscar las palabras que eran diferentes en diferentes idiomas y vocabularios para que esas palabras pudieran reflejar lo que verdaderamente el siervo de Dios había querido decir. Eso llevó, hermano, muchos años. Después, cuando Nabucodonosor traslada a Judá, a Babilonia, y prácticamente ya Jerusalén, Israel estaba devastada, y venir la conquista del imperio griego, ya en muchas regiones donde estaban los judíos se fue usando el griego y solamente usaban el hebreo para comunicarse entre ellos. Pero ya el griego era el idioma dominante. Recuerden Alejandro Magno, por el gran imperio de Alejandro Magno,
Y así se vio en la obligación de ya traducir el Antiguo Testamento al griego. Pero llegar del griego al español, hermano, eso fue una batalla titánica. ¿Por qué? Porque la iglesia popular, la iglesia católica, desde el año 300 y pico, hermano, comenzó una batalla titánica contra el cristianismo. Para que la Biblia no se tradujera. No sé si ustedes recuerdan que antes, todavía en el año 1960, si alguno de sus abuelos iban a la iglesia católica, el padre leía la Biblia en latín y de espalda. O sea, lo poco que se leía en la iglesia tradicional, lo leían en latín, que nadie entendía el latín, y lo leían de espalda. O sea, eso significa que había una ceguera totalmente y un plan del enemigo para que la gente no conociera la palabra de Dios. Para que la gente, hermano, no pudiera, como dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Hermano, la Biblia hebrea está compuesta del Tanakh. El Tanakh son los libros del Antiguo Testamento. Esa fue el primer canon que se pudo construir. Cuando hablo de canon, recuerde que estamos hablando de canonización en este sentido de los libros inspirados por Dios. Los libros que fueron por los rabinos judíos, por los maestros judíos considerados, hermanos, que eran inspirados por la palabra de Dios. Porque entre eso habían muchos que no fueron considerados inspirados, y por eso hay una diferencia entre la Biblia católica y la Biblia cristiana, que la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia cristiana tiene 66. Porque ellos, libros apócrifos, que quiere decir de dudosa reputación, aunque los judíos lo tomaban como historia, pero no le dieron el valor de la inspiración divina. Por eso la iglesia cristiana, recuérdense que el cristianismo viene del judaísmo. ¿Cuántos saben eso? Por eso yo no veo a algunos cristianos que hablan mal en contra de los judíos, pues yo no entiendo eso. Tristemente, así, hermano, mucho, y mayormente en Estados Unidos, pero en el país también se está reflejando ya, de cristianos en contra del pueblo de Dios. Recuerden que el Señor le dijo a Abraham: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esa es una promesa del pueblo de Dios, hermano. Por eso nosotros, como creyentes, incluso Pablo dice que él va a hacer de los dos un solo pueblo, tanto de judíos como de creyentes gentiles de la iglesia. Va a ser un solo pueblo. O sea, hermano, que nosotros no podemos desnotar al pueblo de Israel ni a los judíos tampoco. Cristo dijo que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos viene la salvación, hermano. Y quiero hacer este paréntesis para que usted no se deje llevar por la manipulación de los medios de comunicación que hay. Que ahora, en virtud de la guerra que hay, amado, se ha manipulado la información y se está manipulando de una manera tremenda y levantando muchísimas falacias para hacer creer al mundo que Israel es el culpable de todos los males del mundo y que Israel es el culpable de la actual guerra que hay. Y actualmente están declarando que hay un genocidio, que Israel está cometiendo un genocidio contra supuestamente los palestinos. Y usted se ha dado cuenta que en su celular, en Facebook, estos anuncios llueven como pólvora. ¿Sabe por qué eso? Porque Qatar
el imperio del petróleo, que es multimillonaria, hermano, paga todo esto para levantar la opinión pública en contra del pueblo de Dios. O sea, amado, que usted, por eso que usted, hermano, tiene que leer la Biblia, y siempre se lo digo, porque estamos en un periodo difícil de la vida cristiana, hermano. Pablo dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo 4:1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Que van a haber doctrina que fue el mismo diablo en el corazón del infierno que la creó. Y para usted, hermano, tener la base bíblica, usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que dijo el profeta Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después dice, por cuanto rechazaste el conocimiento. ¿Usted sabe por qué le faltó? Porque lo rechazó. Por cuanto rechazaste el conocimiento, amén, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, hermano, eso le pasó al pueblo de Israel. Y nosotros estamos expuestos a que eso nos pase. Y de verdad que a mí me da profundo dolor en mi corazón cuando antes de empezar la enseñanza hay que poner a la gente, poner un mensaje pidiendo a los hermanos que dejen el celular. Hermano, a eso a mí me da vergüenza. Porque yo lo tomo para mí, porque a mí me lo están diciendo. O sea, hermano, usted ni en el mensaje de la palabra de Dios puede soltar el celular. Usted ni en el mensaje de la palabra de Dios puede soltar un celular. Hermano, por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto no lo tome de una manera condenatoria. Tómelo como una voz de alerta. Como me dijo, yo fui al doctor, Fernandito, el dolor de esa rodilla, y él me vio. ¿Y usted cree que con esa barriga y esa gordura que usted tiene, usted se va a sanar? Cuando él me dijo eso me llegó al corazón. Desde ese día yo no bebí más refresco, no comí más pan, no comí arroz, dejé todo, hermano. Porque esa palabra que él me dijo, en vez de yo ofenderme, lo que causó en mí fue como que me abriera los ojos, como que me abriera el entendimiento. Yo no me sentí ofendido, yo lo que me sentí que eso me abrió. Digo, no, pero es verdad, porque como yo, por ejemplo, los jueves, usted sabe que los jueves llegamos a la casa y las hermanas no le da tiempo a hacer la cena. Ya pedíamos 2 pizzas y un biligue, ya usted sabe. Hermano, yo me acostaba los jueves, ya usted sabe, hermano Michael. Hermano, yo tengo desde mayo que no como pizza. ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces, hermano, hago este paralelismo para que cuando le digamos algo a usted, en vez de usted ofenderse, que usted abra el entendimiento y diga, pues verdad. Hermano, no es posible que aún aquí usted esté con un celular en la mano. Yo lo que hago es que cuando yo llego, yo no entro, yo lo dejo en el vehículo. Y así me quito. Antes yo lo traía y a veces en medio del culto me estaban llamando y tenía yo que salir del culto y coger una llamada. Y yo, pero esto no es posible. Mire, cuando Leonel era presidente, y él, no sé ahora si lo hacen con Abinader, iba una actividad de Leonel, usted no podía pararse de ahí. Lo podía llamar quien sea y ellos no dejaban pararse. Imagínate, porque estaba el presidente Leonel Fernando. Entonces, hermano, el canon de la Biblia, anote, se usa para saber los libros que fueron inspirados, que fueron considerados inspirados como
por el Espíritu Santo para formar parte de la bendita palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia cristiana tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, hermano, y ahora la pregunta es: ¿por qué la palabra testamento? ¿Usted no se ha preguntado eso? La palabra testamento viene del griego diateque, un término que quiere decir la última voluntad. Entonces por eso se usa la palabra testamento, porque es la última voluntad del Dios del cielo. ¿Cuánto aprendieron eso? Entonces, hermano, mire, vuelvo y le digo, usted que está aquí, somos bienaventurados que tenemos una Biblia. Los primeros cristianos, después de la ascensión de Cristo, no tenían una Biblia, hermano. Tenían pergaminos del Antiguo Testamento. Y recuerden que en los tiempos de Cristo, la persona que sabía leer tal vez era el 1%. No había escuela. Los únicos que podían ser educados eran los hijos de los millonarios, que pagaban maestros privados para que educaran a esos hijos. Y en esa educación iba una materia que era aprender a leer y a escribir. Le quiero decir, hermano, que cuando Cristo predicaba en el desierto o en la montaña, el 95% de esa gente no sabía ni leer ni escribir. Ellos tenían que oír la palabra de Dios, porque no sabía, además de no saber leer y escribir, no había libros, era pergamino, porque todo era demasiado costoso en ese tiempo. Solamente la gente aristócrata, que era millonaria, podía darse el lujo de tener un pergamino. Si usted no lo sabe, por eso los primeros cristianos se educaron bajo la enseñanza de los apóstoles. Ahora Dios, en el plan de Dios estaba que usted y yo tuviéramos una Biblia. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque, hermano, porque Dios inquietó desde el primer siglo a siervos para comenzar a recolectar las cartas y los evangelios. Por eso eran consideradas inspirados aquellos que eran escritos por los apóstoles. Por eso ustedes ven que todo lo que escribieron eran apóstoles o andaban con los apóstoles. Ejemplo, tenemos a Lucas, el médico amado, que fue compañero de Pablo desde ese segundo viaje misionero hasta que estuvo preso en Roma. Lucas fue una sombra de Pablo, y desde el segundo viaje misionero, cuando él se aparta de Bernabé, en Hechos capítulo 16, recuerdo que en Pablo y Bernabé ellos querían que llevaran al sobrino de Bernabé, que se llamaba Marco, pero Pablo dijo: no, pero este tipo salió corriendo en Panfilia. Por un tipo que salió corriendo en Panfilia, lo vamos a llevar para allá. Y la Biblia dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Pablo, tomando a Silvano, a Silas, salió encomendado por la iglesia. Pero Bernabé con Marco salió para otro lado sin ser encomendado por la iglesia. Entonces, hermano, ahí usted ve lo importante de la congregación, lo importante de la autoridad espiritual de la iglesia. Pablo, siendo un siervo de Dios, tuvo que sujetarse a la iglesia de Antioquía. Y cada vez que Pablo terminaba un viaje misionero, volvía a su iglesia en Antioquía. Siendo
Dicen por el apóstol más grande que existió. Pablo, siendo un apóstol, se congregaba. Y ahora hay hermanos que yo noto aquí. Yo llamé a un hermano los otros días, bueno, que no está aquí. Hermano, venga acá, pero usted antes venía al culto del jueves, venía al culto del sábado y del domingo, y ahora usted se ha vuelto dominguero. Mamá, hermano, y lo quise inspirar, alentar, hermano, que en estos últimos tiempos volviera a la costumbre de venir a los cultos, que no perdiera, como dice el libro del Hebreo, la mala costumbre de muchos, hermano, de dejar de congregarse. Es porque era una familia que venía a los 3 cultos, ya nada más viene los domingos. Y yo, que noté eso, llamé aparte primero al esposo y después a la esposa. Pero hay que seguir orando porque no oyeron el consejo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta libre? Entonces, hermano, otro dato importante que le dije sobre la canonización de la Biblia es el acuerdo, o en vez del acuerdo, hermano, es la misma línea doctrinal sobre cada uno de los escritores, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Quiere decir esto, hermano, que no se contradice la Biblia en nada. O sea, usted deja ver, por ejemplo, que Pedro, que escribió 2 epístolas, y también Pablo, que es el mayor escritor de las epístolas, mejor Pedro menciona a Pablo en su segunda epístola, capítulo 3, y le da relevancia a Pablo, donde él dice que hay algunas cosas difíciles de entender, como también nuestro hermano Pablo, con la sabiduría que le ha sido dada, os has escrito. Eso quiere decir, hermano, que ahí no había ninguna competencia y eran gente llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Entonces, hermano, para el formular el canon bíblico, el canon de la Biblia, los libros inspirados por Dios, los padres de la iglesia, que así se les llamaba, tenían algunos requisitos. Entre ellos estaba el aspecto divino, que era el deseo de Dios revelar su palabra a través de su siervo que él había escogido. Eso quiere decir que estos eran hombres que tenían una profunda consagración a Dios y eran dirigidos por el Espíritu Santo para poder ser inspirados por ellos. Ejemplo, Hechos capítulo 16, cuando Pablo sale en su primer viaje misionero, la Biblia dice que él quería ir para Asia. Y dice la Biblia, por el Espíritu no se lo permitió. Y quiero buscarlo para que ustedes vean, porque ahora se me olvidó textualmente. Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermano, y yo leía esto más acá, pero el Señor no quería que los de Asia se salvaran. O sea, no fue la iglesia que se lo prohibió. No fue el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo le prohibió el Espíritu Santo que él hablara la palabra en Asia? Y dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hermano, esto deja ver la comunión tan profunda que tenía el apóstol Pablo con el Espíritu Santo. Era un hombre que era dirigido por el Espíritu Santo al 100%. A veces a nosotros nos pasa que el Señor nos insta a hacer algo, hermano, y hacemos lo contrario. Y cuando hacemos eso, el Espíritu se aparta. Pero, hermano, Pablo tuvo una victoria tan grande en su segundo viaje misionero, tanto en el primero como en el segundo y el tercero,
porque era el Espíritu que lo dirigía. Entonces los padres de la iglesia, cuando fueron a escoger las epístolas de Pablo, lo primero que vieron es que era Pablo, no era cualquier hombre. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. De tal manera que Hechos capítulo 19, verso 11 dice que a Pablo los delantares y ropa de Pablo se la llevaban a los enfermos, y con la ropa de Pablo la gente se sanaba. Y cuando un demonio veía la ropa de Pablo, ya usted sabe, hermano, porque hasta la ropa de Pablo estaba santificada. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Entonces, hermano, por eso los padres de la iglesia, cuando vieron estos libros, todos estuvieron de acuerdo, hermanos, en que todas las epístolas de Pablo fueran consideradas, hermano, inspiradas por el Espíritu Santo. Porque no había la menor duda de que este hombre era totalmente inspirado por Dios. Y él mismo es que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que no hay una palabra, no hay un versículo en toda la Biblia que no sea inspirado por Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y dice Pablo, y útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, así se compuso el canon del Nuevo Testamento, de todos los libros inspirados por los hombres de Dios: Pedro, Pablo, Judas, amén, el escritor de los Hebreos, que los catalogan a Pablo, amén, aunque en principio habían algunos en contra de que tanto Hebreos, Segunda de Pedro y Apocalipsis fueran considerados como libros inspirados. Pero después, en el concilio de Nicea, los padres de la iglesia llegaron a la conclusión en el año 326 que todos eran inspirados por Dios, y prevaleció a todos los siglos de aquí para allá, hermanos, que estos libros son verdaderamente de la mente de Dios. Y déjeme decirle que hoy podemos dar gracias a Dios que ellos no se equivocaron. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Entonces, hermano, eso fue todo el canon del Nuevo Testamento. Y también en el concilio, por eso hubieron varios concilios. Concilio de la Odisea, 363 después de Cristo. Ahí sacaron todos los libros, hermanos, del canon que eran inspirados. Eso tuvo varias revisiones. En el concilio de Hipona, en el 393, volvió a revisarse. Y después, finalmente, en el concilio de Cartago, en el 395, se hizo el cierre formal de los 66 libros del Antiguo Testamento como el canon de la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Ahora, además del canon del Nuevo Testamento, amado, también el canon del Antiguo Testamento, ya no por vamos a decir, por la iglesia que el Señor había fundado, sino por el pueblo hebreo, el pueblo judío, ya había empezado a hacer el canon del Antiguo Testamento. Ellos le llamaban el Tanakh. El de ellos tenía 24, no 39. Porque algunos libros, como Segunda de Crónica,
Primera y Segunda de Crónicas, ellos lo tienen como un solo libro. Todo esto se dividió, hermano, para darnos una mejor comprensión de lo que es la palabra de Dios. Ejemplo, cuando se hizo el canon de la Biblia, usted no iba a busca en Segunda de Timoteo capítulo 3, eso no existía, hermano. Estaba el libro de Timoteo. Igualmente, usted no iba a buscar, búscame Segunda de Crónicas capítulo 15. Eso no existía, hermano. Ese era un pergamino que habían hecho los rabinos judíos del libro de Crónicas, que era un solo libro, tanto primera como segunda. Del libro de Crónicas era un solo libro. Ahora, para mejor comprensión y ayudarnos a nosotros, se le pusieron capítulos y se le pusieron versículos. Y podemos ahora decir, búscate ejemplo, Segunda de Crónicas 7:14. Usted se imagina buscar de Crónicas, búscate ahí, si se humillare mi pueblo, y no darle ni capítulo ni versículo. Habría que ser un súper experto para buscarlo, hermano. Todo es, hermano, déjeme decirle que los rabinos judíos lo buscaban porque dedicaban toda su vida a eso. Toda su vida, hermano. De horas y horas y horas. Con un tintero. Mire lo difícil que era todo antes, hermano. Y nosotros lo fácil que nos lo han puesto. Hermano, y a veces nos lo ponen tan fácil que ahora hay que mandarnos a pagar un celular. ¿Usted imagina eso, hermano? Nos lo ponen tan fácil, hermano, que ahora duramos 2 horas en el celular y nos cuesta leer un capítulo de la Biblia. Hermano, y esto yo no digo para condenar ni tender lazo a nadie. Es para ver si a usted le pasa lo que me pasó a mí, pero usted con esa barriga y esa gordura, ¿usted cree que usted va a sanar? Hermano, y eso a mí me impactó. Pero lejos de yo sentirme mal con el doctor, hermano, yo no, pues ya ni bebo refresco, ni como arroz, ni nada de eso. Dejé todos los carbohidratos, todos los azúcares, todo. Y déjeme decirle, hermano, que mi salud ha mejorado de una manera tremenda. Entonces, hermano, este es el deseo cuando le decimos ese es el espíritu. Que usted despierte, hermano. Que usted despierte y no siga. Pablo dice, Efesios capítulo 5, verso 15, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No como necios, sino como sabios. Pablo dice que el que pierde el tiempo es un necio. Cuando usted dura 5 horas en un celular y no ora ni lee la Biblia, usted estamos actuando como necios, amado. Amén. Entonces, hermano, como le dije al principio, el canon del Nuevo Testamento, traducir todo el Antiguo Testamento que se escribió mayormente en hebreo, en griego, al griego, que era el idioma dominante. Incluso después que el Imperio Romano sustituyó al imperio, a todos los demás imperios, hermano, todavía el idioma griego era el que más se usaba en toda la región de Asia Menor. El griego era el idioma oficial. Eso es por lo que se llamó el helenismo, que fue toda la influencia que el imperio griego, con Alejandro Magno a la cabeza, que conquistó todo el mundo conocido, ejerció en ese tiempo. Por eso ya los judíos dejaron de usar el hebreo, solamente lo usaban entre ellos, porque para comerciar no podían comerciar con el idioma hebreo, sino con el griego. Y muchos que se pasaron al judaísmo, prosélitos,
Así se llamaba un convertido al judaísmo, un gentil convertido al judaísmo. Le llamaban un prosélito. Tenían entonces que aprender el hebreo, y lo que hicieron fue que usaron la Septuaginta de todo el Antiguo Testamento, traducirlo al idioma griego. Y ahí, hermano, hicieron el canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que no hubo, si se puede decir, mucha discusión, porque ya los eruditos judíos y rabinos se habían puesto de acuerdo sobre los libros que habían sido inspirados y cuáles no. Y por eso dejaron fuera a Tobías, a Macabeos y otros más, porque aunque lo consideraban histórico, pero no, Judith y cuantos más, pero no lo consideraban inspirado por la palabra de Dios. Por eso el que le diga Jericó 3:15, diga que eso no está en el canon bíblico. Amén. Eso está en Jericó 3:15, diga, hermano, eso no está en el canon bíblico. O sea, hermano, que cuando usted le hablan de canon bíblico, le están hablando de los libros considerados inspirados para la palabra de Dios. Y todo esto conllevó, hermano, un trabajo grande, hermano. Y además de eso, muchas discusiones. Recuerde que en Hechos capítulo 5 tenemos el primer concilio de la iglesia, donde el apóstol Pablo con Bernabé de la iglesia de Antioquía lo llamaron a Jerusalén porque hubo una discusión, dice Lucas, y no pequeña, una discusión grande entre los judíos fariseos que se habían convertido al cristianismo y Pablo, que era, aunque era fariseo y convertido, pero que le predicaba a los gentiles, porque cuando los gentiles abrazaron el evangelio después de la muerte que hubo con motivo de Esteban, que Pablo llenó. Hermano, mire, cuando Pablo llegó a Asia, fue tan grande que Lucas dice que toda Asia oyó escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga qué victoria, hermano. Toda Asia oyó hablar del nombre de Cristo. No había celular, no había televisión, no había teléfono, no había carro. Hermano, era en caballo, no había micrófono como tengo yo hoy, no había bocina, era capela. Y toda Asia escuchó el nombre de Cristo. Entonces cuando Pablo le dice, los fariseos convertidos, hay que circuncidarlos y enseñarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí, después de mucha discusión, Pablo dijo el apóstol Pedro, para terminar la discusión, pero este es un yugo que nosotros y nuestros padres hemos podido llevar. Enséñenles en que se aparten de los ídolos, de lo contaminado, de ahogado y de fornicación, y que ellos no están obligados a guardar la ley. Hermano, siempre en la iglesia ha habido discusiones y siempre ha habido puntos de vista diferentes. Lo único es que cuando está Dios, se someten a la autoridad. Y aunque no están de acuerdo, porque ellos no estuvieron de acuerdo, pero hubo que someterse a la autoridad apostólica. Y así, hermano, pasó con el canon bíblico también del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Pero el que Dios más tiempo llegara a un consenso de cientos de años fue el del Nuevo Testamento. Así que, hermano, usted, si no tiene una Biblia, tenga una. Ahí está la sangre de siervos de Dios. La Biblia al español fue traducido del inglés al español. Y a Tyndale, por traducir del griego al inglés, lo quemaron, hermano, le prendieron fuego. No fue que lo mataron, no. Fue que le prendieron fuego y murió carbonizado. Porque Él quiso que usted y yo tuviéramos la palabra de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche?
Así que, hermano, vamos a darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Y vamos a lo que dijo Cristo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. No hay vida eterna sin la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? No hay vida sin la palabra. En ella parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Póngase de pie en esta noche. Amén. Yo espero que usted haya aprendido, que usted haya sido edificado, pero sobre todo que el Señor haya tocado su conciencia para que usted tenga una Biblia y además de tenerla, usted la escudriñe y la lea. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Y yo voy a hacer una oración por usted en esta noche para que el Señor toque su corazón, para que usted, cuando esté lavando y fregando, usted diga, no, me toca leer la palabra de Dios de 3 a 4. Suelte el suape, suelte la escoba, suelte el celular. Y a los muchachos digo, no, es una hora sagrada de yo tener contacto. Estoy poniendo una hora cualquiera, usted puede poner la que usted quiera. Es un ejemplo. Amén. Digo, no, esta es la hora de yo tener la palabra de Dios. Amén. Hermano, déjame decirle que la palabra de Dios es tan poderosa que yo hace par de días leí el Génesis y yo leí de Génesis 39 que habla de José, hermano. Cuando yo leía todo eso era llorando. Llorando, hermano, cuando José se dio a conocer a los hermanos y cuando José le habló al corazón, todo eso era llorando, hermano, que yo lo leía. Y tenía que pararme de leer para sacarme las lágrimas. Hermano, de tan profundo que yo me metí, que el Señor me llevó. Y mire que yo he leído el libro de Génesis muchísimas veces, hermano, pero que la palabra de Dios no cansa. Así que yo le insto a usted, amado, coja una Biblia, léala, escudriñala. Y después que la leyamos, pidámosle al Señor que nos dé fuerza para obedecerla. Porque una cosa es leerla y saberla y otra cosa es obedecerla. Señor, ya yo la sé, ahora fortaléceme porque yo quiero guardarla. Y yo voy a orar por eso en esta noche. Levante su mano como antenas hacia el reino de los cielos. Padre, gracias te damos en esta noche por este pueblo. Que tu palabra dice que tú lo compraste por tu propia sangre. Comprado por precio, dice tu palabra, que tú lo trasladaste de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por tu sangre, el perdón de nuestros pecados. Yo te ruego que tu Espíritu Santo los toque y abra sus ojos, pero no sus ojos físicos, sus ojos espirituales. Y abra su entendimiento, Padre, en esta hora. Y pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que en esta noche yo te ruego en el nombre glorioso de Jesucristo que lo fortalezca. Conforme a las riquezas de tu gracia en el hombre interior por tu Espíritu Santo. Recibe fortaleza en esta noche por el Espíritu de Dios. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz senda derecha para nuestros pies, Padre, y que los cojos no se salgan del camino, sino que seamos sanados. Y saca toda raíz de amargura de nuestros corazones. Como dice tu palabra, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe, y por ella muchos se han contaminado. No sea que haya un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque después aún de heredar la bendición
fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento. Por yo sé lo que tu misericordia en esta noche, este pueblo que tú compraste a precio de sangre, Señor, alcance y los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado,